Entonces, como les dije, si vas a trabajar con Sublime, el único problema grave que tiene Sublime es que no tiene un comando asignado de parada. Es decir, se lo tienes que programar tú. Para los que estén trabajando con Sublime y no estén trabajando, y de todas maneras los que estén trabajando con Anaconda y con Spider, revisen cuál es el comando de parada de emergencia. Yo les voy a enseñar a ustedes a crear lo que se llama como paradas de emergencia o disparadores de emergencia para que sus algoritmos nunca pasen de 10.000 iteraciones. Suena mucho, es poquito. Para que sus algoritmos nunca pasen de 10.000 iteraciones, se los voy a enseñar. Sin embargo, si para mala pata, porque hasta a mí me ha pasado y yo ya tengo tiempo haciendo esto, y a mucha gente mejor que yo también le ha pasado, si para mala pata se equivocan poniendo un operador lógico de menor que, más mayor que, o viceversa, puede ser que te creen un ciclo infinito. Si lo hacen, es importante que sepan cuál es el comando de parada de emergencia del ambiente en el que están programando. Bien sea el IDE como es Spider, bien sea el procesador de texto como es Sublime, tienen que tener una parada de emergencia. ¿Quedó eso claro? Sí. Ok, no quieren pánico en el kernel, especialmente si están haciendo algo más en otro programa, porque si por ejemplo están adelantando su laboratorio o su informe en la otra página y no guardaron, cuando generen ese pánico en el kernel, lo único que van a hacer es perder todo lo que hayan hecho, porque van a tener que hacer un reinicio forzoso de la computadora, y la computadora puede ser que haya guardado algo, pero como se comieron toda la RAM, es probable que no haya guardado nada. ¿Ok? Entonces, nos vamos con cómo instalar pip y NumPy. Me dicen que ya todos tienen instalado o están trabajando en Anaconda, y los que están trabajando en Sublime saben utilizar el instalador de paquetes. Sin embargo, para poder instalar NumPy tienen que instalarlo en la computadora como tal primero. Yo les voy a mandar esta presentación. Aquí hay un set de instrucciones de cómo instalar pip. Pip es una especie de programa especial para instalaciones en Python. De hecho, IP, si no me recuerdo, es Python Installator Programmers o Program Installator for Python. Una cosa así, son las siglas. La cuestión es que tienen que instalar pip, porque con pip ustedes instalan NumPy, instalan pandas, instalan matplotlib, lo que ustedes quieran instalar lo tienen que instalar con pip. Si es que no viene ya instalado dentro de su entorno de desarrollo. Si no mal recuerdo, Spider y Anaconda traen matplotlib, traen NumPy, traen Max y traen los básicos con los que vamos a trabajar ya incluidos. Esto es básicamente para los que están trabajando con Sublime, donde tienes que mejorar tu entorno de desarrollo tú mismo. Una vez instalas pip, abres Command Prompt, escribes pip install y colocas el nombre de la librería que sea que vayas a instalar, en este caso NumPy, y le das enter. Y él hace todo. Ustedes no se preocupen por más nada. Después de que eso les dice, mira, todo está instalado chévere, ustedes lo cierran. Si ustedes intentan correr una librería que no hayan instalado, les va a lanzar este error. Module not found error. Eso significa error de módulo no encontrado. No hay un módulo llamado NumPy. Esto es lo que pasa cuando intentas correr NumPy y no tienes instalado NumPy. Si les lanzan en algún momento este error, ya saben que lo que tienen que hacer es buscar pip, instalar pip, de acuerdo a las instrucciones del enlace que les dejé, y después tienen que instalar la librería con pip. Ok, librerías NumPy. Esta parte es súper importante porque NumPy es lo que vamos a estar usando. Tenemos lista de prueba y tenemos arreglo de prueba. Y lo único que ustedes tienen que hacer es escribir np.array y él te convierte cualquier lista que tú le des en un arreglo. Y va a tener exactamente las mismas dimensiones que tiene la lista. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Porque NumPy, como dije, Numerical Python lo que hace es simplificar muchísimo, no sé exactamente cómo, pero ahora que lo pienso y tengo curiosidad, voy a averiguarlo. Lo que hace es simplificar muchísimo la manipulación de datos puntuales, ya no como entidades individuales, como una variable individual, sino como un set entero.
Y de hecho se comporta bajo las reglas del álgebra lineal, lo cual es muy chévere porque nosotros sabemos bastante de álgebra lineal porque ya pasamos mate 3. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a una lista ustedes no le pueden sumar 1. Pero si ustedes quieren sumarle 1 a un arreglo, sí pueden. Y de hecho, lo que hace es sumarle 1 a cada uno de los elementos del arreglo. ¿Se acuerdan que les dije que más o menos así convertía las cosas? Bueno, es muy sencillo. Cambia las cosas de una lista que es súper pesada, que tiene variables individuales, contiene además un espacio, que tiene cada uno un apuntador, que ocupa mucho espacio sobre todo y que se come su memoria RAM, lo convierte en algo muchísimo más ligero y que se comporta como arreglos o matrices en álgebra lineal. NumPy es maravilloso. Ok. Las normas para hacer operaciones con vectores en Python, primero, como dije, tienen que convertirlo a arreglo o crearlo ya como un arreglo, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, yo tengo aquí una lista, la convierto, digamos, creo una nueva variable que es el arreglo basado en esa lista, pero es totalmente independiente porque hice una operación o apliqué una función y entonces no son iguales. Tampoco es una copia. Esto es diferente. Y luego le sumo 1. Fíjense bien que sigue las normas de la álgebra lineal. Así se ve como formato lista, tiene un montón de comas, tiene espacio, y además, aunque ustedes no lo vean aquí, esto es una variable, esto es otra variable, esto es otra variable, y esto es otra variable. En cambio, B es un arreglo, y esto es completamente, todo esto junto es una variable. Y luego tenemos a C, que es B más 1, y es nada más sumarle 1 a cada uno de los elementos del arreglo. Entonces eso es como sumarle 1 a un vector. Me da el mismo vector más 1 que le suma a todos los elementos. Los arreglos se pueden multiplicar por un escalar. Después multiplicarlo. B por 2. Recordamos que B tiene los mismos números que esto. Son esos mismos números, pero sin las comas. Aquí está B por 2. Luego tenemos B entre 2. Las divisiones siempre van a liberar flotantes. Entonces, esto podía ser un entero, pero ahora lo va a pasar en formato de flotante que incluye un punto. Luego tienen cómo comprobar si son pares, pero en realidad pues vamos a ver cuál es el resto al dividirlo entre 2. El resto es 0, 1, 1, 0. Y luego pueden elevarlo a un escalar y va a elevar cada uno de los elementos, lo va a elevar al escalar. Es decir, las operaciones contra enteros ocurren sobre cada uno de los elementos individualmente. Hasta aquí todo está claro. Sí. Ok. Luego vamos aquí a las características de los arreglos. Y aquí vamos a entrar a una cosa que es un poco, que les había nombrado antes de empezar. Por ejemplo, tenemos varias cosas o varias como formas de manipular una variable. En este caso no es manipulación. Cuando algo es un atributo, implica que es una característica de la variable. Por ejemplo, una característica mía es que yo tengo el cabello castaño oscuro. Entonces, ustedes dicen, Marely tiene el cabello castaño oscuro. Si escribieran Marely punto color de cabello, la respuesta sería castaño oscuro. ¿Quedó eso claro? Sí. Eso es un atributo. Atributos son características inherentes a un objeto o a un objeto. Atributos son características inherentes a un objeto. Entonces, el número de dimensiones es un atributo. Y es un atributo de una regla. Ustedes no pueden llamar ndim sobre una lista. Solo se puede llamar sobre los arreglos. Ndim es el número de dimensiones. Les dice, por ejemplo, si un arreglo es 1D, 2D, 3D. No hablemos de 3D porque vamos a trabajar con 1D y 2D. Es decir, les dice si un arreglo es un vector de una sola línea o una matriz.
E incluso si ustedes tienen un vector que tiene 2 dimensiones, porque los pueden tener y una de las dimensiones es 1. Un vector que tiene una dimensión 1, un arreglo que tiene una dimensión 1 es un vector. Una matriz que tiene 2 dimensiones diferentes a la 1 es un arreglo cuadrado o rectangular. Luego tienen len. Len es una función. ¿Por qué es una función? Primero porque está solo, tiene 2 paréntesis y le das un argumento. Entonces eso es una función. Así es como se escriben las funciones en Python. Nombre, paréntesis y adentro de los paréntesis va el argumento. Les va a dar la dimensión de un vector 1D o les va a dar, si no mal recuerdo, la dimensión más larga o más grande de un vector 2D. Nunca lo usamos con vectores 2D, no vale la pena usarlo con vectores 2D. Es muy raro que sea útil saber cuál de las dos dimensiones es más grande. O mejor dicho, no es saber cuál de las dos es más grande, sino saber cuál es la dimensión, cuál es el valor de la dimensión más grande de una matriz. Es muy, muy raro que eso sea útil. Pero sí es muy útil usarlo con vectores 1D. Y luego tienen shape. Shape es la forma de un arreglo. Si número de dimensiones les daba a ustedes cuántas dimensiones tenía un arreglo, shape le dice cuáles son esas dimensiones. Y eso también es un atributo. Es decir, se escribe nombre de la variable o nombre del arreglo punto shape. Eso lo podemos ver por aquí. Es la misma sintaxis que está aquí arriba. Y es totalmente diferente que esta sintaxis que está aquí abajo. De aquí van obteniendo, por ejemplo, aquí tenemos print, dame la dimensión de B. Esto es, dame la dimensión de B. Perdón, dame el número de dimensiones de B. B tiene una sola dimensión porque es un arreglo que tiene 0 por 4 o 4,0. Entonces aquí me da el número de dimensiones de B. Luego le pido, dame la longitud de B. Y me dice, mira, B tiene 4 elementos nada más. Y luego le digo, dame la forma de B. Y me dice, B tiene 4 en la primera dimensión y no tiene segunda dimensión. Tiene solo 4, nada. Luego le pido lo mismo, pero para C. Y si se fijan, C es una lista donde esto es la primera fila y esta es la segunda fila. Entonces es una lista de 2 filas y 4 columnas. Entonces me dice, el número de dimensiones de C es 2. C tiene 2 dimensiones. Y esas dimensiones son 2,4. Bueno, vamos a cortar por ahorita porque ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a tomar 20 minutos de descanso. Benjamín, sé que te tienes que ir. Perdón por llegar tarde. Esto sí fue mala mía. Y nos vemos dentro de 20 minutos. O nos vemos a las 7:30. Deberíamos terminar antes de las 8 de todas maneras. ¿Ok?